Bueno, como continuación de lo que habíamos hecho la clase pasada, voy a, en un principio, terminemos de resolver el ejercicio que nos quedó pendiente, ¿sí? Que si se fijan yo lo puse como actividad ahora a realizar, que sería la primera parte que nosotros vamos a realizar de la clase, en la que yo les había dejado como actividad para ustedes, ¿sí? Poder terminar el ejercicio número 6. ¿Alguno lo terminó? Jere dice que no. Bueno, alguno que lo haya terminado o ya directamente nos ponemos a terminarlo acá, ¿sí? Eh, Esto es lo que habíamos subido, teóricamente en lo que habíamos quedado, ¿sí? Eh, yo voy a dejar esto acá, así puedo acordarme qué es lo que teníamos que hacer. Bien. ¿Hasta qué parte teníamos realizada? Teníamos hasta este punto, ¿sí? Mostrábamos todos los pacientes y mostrábamos el porcentaje de los pacientes que habían tanto hombres como mujeres. Nos queda hacer el número de pacientes por condición, o sea, poder filtrar y decir, de la condición 1 tengo tantos pacientes, de la 2 tantos, y así, ¿sí? Bueno, vamos a hacer eso como una función la cual no tiene que devolvernos nada, ¿sí? Pero sí tiene que recibir. ¿Y qué vamos a hacer? Número de pacientes por condición. Y nuevamente, ¿qué tenemos que recibir? Y sí, la colección de pacientes y la cantidad de pacientes que hay. Adentro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, ¿cómo podría yo saber cuántos pacientes hay de cada tipo? ¿Alguno que me dé una ayuda o me indique cómo? Seguro que lo tengo que recorrer, así que por eso yo voy poniendo un I. ¿Sí? Seguramente tengo que ver todos los pacientes. Y de cada uno de esos pacientes, ¿qué es lo que a mí me interesa? Bueno, me voy a fijar en la estructura que yo tenía definida y tengo una condición como un valor entero. Bien, entonces, si yo ya sé que tengo definido 5 niveles de condiciones, bueno, mi primera opción es definirme 5 contadores por cada condición, ¿sí? Con 1, con 2 y así. O, ya que estuvimos viendo arreglos unidimensionales, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, hacerme un arreglo que diga cantidades o en números o como quieran, pacientes por condición y tengo 5, ¿sí? Yo qué es lo que sé que tiene que tener sí o sí un contador. Un contador tiene que tener sus valores inicializados en 0, ¿sí? Bueno, yo podría hacer algo así, ¿sí? ¿Alguno está en desacuerdo con eso? Yo acá lo estoy inicializando. Bien, ¿y qué es lo que tengo que hacer a continuación de eso? Bueno, tengo que recorrer, ver el primer paciente que tengo y de ese paciente que tengo saber qué condición es. Si yo sé la condición que es cada uno de mis pacientes, vamos a hacer esto. Si pacientes en la posición I punto con, que era la condición que yo tenía, es igual a 1, ¿qué es lo que sé? Y lo que yo sé es que Kant pacientes por con en la posición que 1, en realidad, como es nuestro un arreglo que va desde 0 hasta 4, va a ser en la posición 0, ¿qué hago? Incremento su cantidad.
¿Bien? Ahora, por otro lado podría decir else, ¿y qué digo? Y bueno, si pregunto, pacientes es igual a 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, incrementar el contador, pero ¿en qué posición? En la posición 1, ¿sí? Y bueno, pero lo que tengo que seguir haciendo es repetir esto. O sea que podría venir y decir, bueno, a ver, si no, preguntemos si el paciente es de condición 3, voy a ponerme en la posición 2. Bueno, pero si se fijan, acá hay ciertos patrones. Cuando acá es 1, acá es 0. Cuando acá es 2, acá es 1. O sea que siempre hay uno menos que lo que tiene la condición. ¿Y qué valor máximo tengo como condición? Y bueno, tengo desde la 1 hasta la condición 5. Ajá. O sea que si uno de los pacientes, por ejemplo, estas son todos los pacientes que yo tengo. Y tengo el paciente 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. Y acá tengo mi arreglo de contadores de condición, ¿sí? En los que todos están en 0, porque, digamos, todavía no empecé a contar ninguno y digo, bueno, el paciente, este paciente tiene la condición 5, tiene la condición 4, tiene la 5, la 1, la 1, la 4, y este tiene la 3. Y bueno, ¿qué tengo que decir? Bueno, que de este se me incrementa acá 1, o sea que ahora esto vale 1. Este vale 1. Bien, porque esta es la condición 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. De acuerdo a lo que hicimos, ¿no? Este me va a hacer que este se incremente y ahora valga 2. Este que ahora valga 1. Este que ahora valga 2. Bueno, ¿qué es lo que estoy llegando con esto? A que solamente con saber la condición puedo saber en qué elemento del arreglo se puede ir. O sea que todo esto yo podría directamente simplificarlo con una sola línea en la que digo, en vez de eso, digo pacientes en la posición I, punto, con, pero acá yo ¿qué voy a tener? Valores de 1 a 5 y yo puedo aceptar de 0 a 4. Ah, bueno, le resto 1. Listo. Con esto, yo estoy accediendo tanto a la condición del paciente como al lugar donde tengo que incrementar. Y fíjense que se ahorran todo esto. Y ojo, acá nos estaría faltando ver si es la condición 4 o si es la condición 5. ¿Sí? Solamente con una línea, ustedes están solucionando. A ver, ¿yo quería que hagan eso? No, obviamente que no pretendo que ustedes hagan eso en una primera vez, pero después, una vez que ya van aprendiendo y van adquiriendo más práctica y experimentación con esto, sí, van a poder llegar a esto. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer ahora por último? Y bueno, tengo que mostrar las condiciones. ¿Y cuántas condiciones tengo? Tengo 5, o sea que voy a hacer un bucle que vaya hasta 5 y haga solamente el muestreo de esto y diga condición, 2 puntos, otro valor. O sea que acá que me va a decir, ¿y qué condición? La 1. Ah, puedo hacer así. Y vale tanto, voy sacando eso. Y después, ¿de dónde saco los valores? Del arreglo que yo me definí. ¿Sí? De esta manera, si ustedes lo prueban, ¿sí? Nosotros teníamos ¿cuántos pacientes? 20. Ahora, ¿qué es lo único que me está faltando? Llamar a esta función. Tengo que venir acá, llamo a esta función y digo, se llama así, es lo único que necesita que le pase. Entonces, vamos a ver esto. 20. ¿Cuántos tengo? Por la condición 1, tengo 3. Si suman, tengo 10, 13, 16, 20. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Cómo es qué es lo que había que hacer? Voy a dejar eso ahí, así se ve. Condiciones de... Así vamos para. Bien, entonces ahí queda un poquito más prolijo y nos va a mostrar, supongo que muestro 15, nos va a mostrar la cantidad que hay. Perfecto. Bien, sigamos.
Ya está la primera parte. ¿Qué dice la segunda? Nombre y apellido de todos los pacientes con gravedad 5. Ajá. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Bueno, una función que diga pacientes por condición. Si ustedes hacen esto, lo van a hacer un poco más genérico, solamente con pasarle qué condición quieren, va a mostrar los pacientes. Entonces yo podría venir y decir, le paso los pacientes, ¿sí? Le paso la cantidad de pacientes y le paso la condición que yo quiero, ¿sí? Que es la que quiero que busque. Entonces, vamos a venir y vamos a poner acá. Necesito sí o sí recorrer algo. Después, mostrar alguna información al usuario. Los pacientes con condición son. Y acá se va a ir listando uno debajo del otro. ¿Y qué pongo acá? Justamente condición. Listo. Recorro. ¿Hasta dónde? Hasta n, porque yo no sé cuántos hay, o sea que tengo que recorrerlos a todos. ¿Y qué voy a ir preguntando? Si pacientes en la posición I con su condición son iguales a la condición que yo estoy pidiendo, ¿qué hago acá? ¿Alguno que me ayude? Habilite el micrófono a alguno y me dice, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? O alguno que escriba por el chat si no quiere hablar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Nadie? Bueno, a ver, lo que yo tendría que hacer acá es mostrar justamente los datos, porque ¿qué es lo que decía el punto? Pedía el nombre y apellido de todos los pacientes que tuvieron una condición de gravedad máxima 5 en este caso. Y bueno, lo único que tengo que hacer en mi función es decir, printf, nombre y apellido, o sea que ¿dónde saco el nombre? Y debe estar en uno de esos datos y el apellido y está en el otro dato. O sea que digo acá, pacientes, en la posición I, punto, nombre y apellido. Era todo junto, estaba. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto esto y en algún lado llamo a esa función, ¿sí? ¿Qué es lo que le tengo que pasar? Y bueno, todos los pacientes, el tamaño y el valor de condición. 5. Yo paso directamente el número. Bueno, probemos esto. Cuando yo lo ejecuto, 20 me dice, los pacientes con condición 5 son, me va a listar esto. Y si se fijan, acá decía que de la condición 5 hay 4. Ah, sí, es correcto, hay 4. Bien, podríamos agregarle a esto que nos diga el número del paciente. Acá. Es decir, que me vaya mostrando un ID. Listo, entonces ahora yo a esto lo llamo y me va a mostrar, me está mostrando el valor de, entonces vamos a poner acá un index que lo inicializamos en 0 y yo lo que voy a ir mostrando va a ser index y si le pongo un más, me lo va a incrementar y lo va a mostrar. Probemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite esta función al hacerla de esta manera? Y que yo acá podría llamar a la función por cada una de las condiciones solamente con pasarle el tipo de condición. Entonces yo muestro ahora y me va a decir que los pacientes con condición 1 son estos, con la 2 son estos. Entonces ustedes de esta manera han hecho una especie de código un poco más genérico, ¿sí? Bien.
Vamos con el último punto que dice mostrar una lista ordenada por edad de todos los pacientes. Acá es donde vamos a necesitar utilizar cosas que ya vimos en la clase pasada con algunos de los métodos de ordenamiento que ya teníamos puestos, ¿no? Entonces, yo lo voy a comentar acá para saber con qué. Tengo que ordenar, ¿no? Y yo al ordenar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener toda mi colección de elementos, tengo que saber cuántos elementos son y tengo que saber por qué criterio lo voy a ordenar. Entonces, hagamos esto. Una función de ordenar pacientes, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a necesitar? Bueno, justamente necesito la estructura completa de pacientes y necesito la cantidad, ¿bien? ¿Me voy a poner a escribir todo el código de nuevo? Y no, si yo sé que la clase pasada en alguno de los ejercicios hicimos un método de ordenamiento, ¿sí? ¿Y en cuál fue eso? Creo que fue en el segundo. En el segundo ejercicio nosotros tenemos el método de ordenamiento por selección, manera ascendente o descendente. Bueno, veamos qué necesitamos. Acá dice ordenar por edad. No dice si ascendente o descendente. Supongamos que lo vamos a hacer de manera ascendente. Bueno, yo necesito por lo menos esto. Listo. Me voy a copiar todo esto. Listo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con esto? Primero, no es que yo los estoy obligando a que copien y peguen, sino que reutilicen cosas que ya han hecho en otros algoritmos, ¿sí? Para eso justamente lo hacen como funciones. Veamos. Necesito ¿recorrerlos? Sí. ¿Necesito recorrer el otro por el otro método? Sí. ¿Necesito un valor mínimo? A ver, veamos, ¿qué es lo mínimo que yo estoy guardando? Estoy guardando una idea de dónde está el más chico, ¿no? Ajá, o sea que sí, sí necesito guardar esto. Ahora, ¿qué es lo que yo intercambio? O sea, ¿necesito una variable auxiliar? Sí, sí necesito una variable auxiliar. ¿Pero qué me va a permitir guardar? Edades nomás, o sea, valores enteros. Y yo no tengo que intercambiar números enteros, sino que lo que yo tengo que intercambiar son pacientes. O sea que lo que voy a modificar acá es que aux es una estructura del tipo paciente. ¿Bien? Entonces, todo esto que está acá queda igual, excepto de que arreglo no se llama arreglo, sino que es pacientes. Y no hago directamente J solo, sino digo J punto edad. Y acá, pacientes, en la posición mínimo, punto edad, porque lo que yo estoy comparando son las edades, ¿bien? Entonces acá sí digo que es pacientes, en la otra también es pacientes, y si se fijan, ¿qué es lo único que tuvimos que hacer? Modificar el nombre de la colección, ¿sí? Y modificar el tipo de datos que estoy por ordenar. Y bueno, y ver qué es lo que voy a acceder. Fíjense que si acá yo hubiese puesto otro parámetro que tenga la persona, como por ejemplo, la condición, quiero ordenarlos a todos por condición, solamente cambio, en vez de poner acá edad, pongo condición y acá digo condición, ¿sí? Bien, este algoritmo no muestra nada acá, sino que yo voy a venir y voy a poner acá ordenar pacientes, paso los pacientes, paso la cantidad. A partir de acá se supone que están ordenados. ¿Y cómo voy a saber eso? Y lo tengo que mostrar. Voy a traer esto que yo ya lo tenía hecho y voy a poner acá un cartel que diga los pacientes ordenados de manera ascendente por la edad. ¿Sí? Pero vemos esto si es verdad. Voy a poner los 20. En un principio los elementos estaban así. Si se fijan, las edades estaban de esta manera. Y si vamos a ver acá, están ordenados. ¿Pero qué pasa? Están ordenados descendentemente. ¿Sí? Están al revés.
Está mostrando primero el más grande y después el más chico. ¿Qué era lo que teníamos que hacer con eso? Nos vamos al método de ordenamiento y cambiamos el criterio. ¿Sí? De esta manera está ordenado de menor a mayor. Ya sabemos que si lo hubiese querido hacer de mayor a menor, lo único que tenía que cambiar era eso. Ahora viene la pregunta fundamental acá. ¿Cómo hago para ordenar por apellido y nombre? ¿Alguno que habilite su micrófono? Hola. Sí, Leo. Estuve renegando de temprano, no podía hacer andar nada. Ah, bien. Para ordenar de forma... Ya sea ascendente o descendente, como quieran. Tendríamos que tomar los primeros valores, o sea, las iniciales de los apellidos, de los nombres, y ordenarlos. Bien, a ver. Una de las opciones que Lionel nos plantea es algo así. Supongamos que yo tengo estas dos personas. Vamos a tener tres personas. ¿Sí? Supongamos que tengo a... voy a poner por apellido, me voy a poner mi apellido. ¿Sí? Voy a poner otro apellido. Y vamos a probar acá. Lionel nos dice que podríamos probar con los primeros caracteres que tiene cada uno de los apellidos o de los nombres, ya sea lo que estemos ordenando, ¿no? Bueno, a ver, o sea que podríamos venir y decir, tomo la P y la comparo con la B. Bueno, veamos cómo lo quiero ordenar. Bueno, lo quiero ordenar ascendentemente. ¿Qué sería ascendentemente? De la A a la Z. Ah, entonces sí, lo tengo que cambiar. Este tiene que venir acá y este ir acá. O sea que Benítez y acá va Pérez. Perfecto, listo, se solucionó el problema. Pero ahora, veamos. Si yo como tercer apellido tenía Pereira. Supongamos que es Pereira con I, no con Y. Bien. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y yo tendría que venir, comparar. Supongamos que ya este Benítez no existe. Tengo que venir y decir, P con la otra P, ah, son iguales. No, sigo. La E con la E, ah, no, son iguales. Sigo. La R con la R, no, también son iguales. La E con la E, también son iguales. La Z con la R. Ah, este tiene que estar antes que Pérez. O sea que recién ahí ordeno. Ah, pero esto es un kilómetro. Seguramente hay algo que ya no lo soluciona esto. ¿Bien? Si se acuerdan en las presentaciones que habíamos visto, hay una función que todavía no hemos usado, que es esta. ¿Sí? String compare o strcmp, ¿sí? Devuelve tres valores. Primero te puede devolver 0 si las dos cadenas que estamos comparando, en nuestro caso los dos apellidos, son iguales. Si son iguales, va a devolver 0. Ahora, es case sensitive. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo Pérez en minúscula contra Pérez en mayúscula, son dos apellidos distintos, no son iguales. Bien, o sea que los va a ordenar de una determinada manera. ¿Y cómo vamos a saber qué ordena primero, si mayúsculas o minúsculas? Si se fijan y vamos a ver ASCII, la tabla ASCII, y nos fijamos, las minúsculas, acá, a ver si lo pueden ver bien acá, las mayúsculas están antes que las minúsculas. Si se fijan en el código, 65 contra 97, o sea que primero nos va a ordenar las mayúsculas y luego van a ir los que tengan con minúsculas. Bien, o sea que Pérez en mayúscula hubiese sido primero que Pérez en minúscula. Bien, perfecto. Entonces, ese es uno de los posibles valores. Segundo, si la primera cadena comparado a la segunda cadena es
alfabéticamente menor, ¿sí? Nos va a devolver un valor negativo, menor a 0. No es que nos va a devolver -1 o algo, no, un valor negativo. Y si no, va a ser lo opuesto, un valor positivo. O sea que tiene 3 posibles valores. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para ordenar los pacientes. Acá ordenar pacientes por edad. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a comparar un poco, ¿no? Bien, no es por edad, sino que es por apellido y nombre. Bien. Hasta acá necesitamos lo mismo. Vamos a intercambiar lo mismo porque cambiamos pacientes. Perfecto. Nuestro punto va a estar acá. No vamos a comparar las edades, sino que vamos a decir punto, apellido y nombre. Creo que nos aparecía, ¿no? A ver. Acá. Nom y ape. Bien. Y nom y ape. Si yo llego a dejar esto acá, ¿sí? Me va a saltar un error por todos lados que no, esto está mal, ¿sí? Esto no funciona. Acá es por edad. Bien. Ahora, esto que yo tengo acá, ¿dónde estamos? En esto. Esto no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un arreglo y esto es otro arreglo. En definitiva, ambos son punteros. Todavía no hemos visto punteros. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Nuestra función, yo voy a borrar esto, nuestra función que se llama strcmp, ¿sí? Que acá les dice que necesita 2 cadenas, ¿bien? O sea que va a tener el nombre de uno y el nombre del otro, ¿bien? Ya vuelvo acá, ya vuelvo ahí. Esto se encuentra en la librería string.h, o sea que ya la tenemos incluida. Perfecto, podemos seguir. ¿Qué es lo que yo sé? Y que esto me va a devolver valores, ¿sí? Me puede devolver valores negativos, positivos o cero. Si es cero, no me interesa, yo no lo voy a ordenar, ¿sí? Si es negativo, y bueno, probemos. Menor a 0. Si esto es menor a 0, veamos qué es lo que hace. Me falta llamarlo. Vamos a copiar esto y voy a poner ordenar pacientes por apellido y nombre. Recibe lo mismo, ¿sí? Por apellido y nombre. El resto es exactamente lo mismo. Ejecuto. Tengo los 20. Y si se fijan, ¿cómo los ha ordenado? Primero está la B larga, C, D, al final la S. ¿Bien? Si yo cambiaría, o sea que los estamos ordenando de manera ascendente, ¿sí? Si yo cambio y me voy a ver esto y digo, no, ahora quiero que sean mayores a 0, y se fijan, me va a aparecer al revés, Sosa primero y la B larga al último. Si hubiese tenido una A, va a estar ahí. Si hubiese tenido con minúsculas, me hubiesen aparecido ordenados, pero después. Fíjense que acá solamente toma el criterio de ordenar por esto, por apellido y nombre. La edad no la está considerando, ¿sí? Ni tampoco las condiciones, nada. Bueno, si ustedes se fijan, esto es más fácil que comparar letra por letra, ¿sí? Entonces, ya que hemos visto todo esto, y bueno, lo terminemos y hagamos más métodos de ordenamiento. Bueno, vamos a ordenar por condición, ¿sí? En vez de poner edad, pongo condición y listo, lo llamo. Vengo, pongo esto acá y digo edades por condición. Probemos. Tengo ordenados por la edad. Bien. Ordenados todos por la condición. Primero está la 1, al final está la 5. Ordenados por apellido y nombre. Bien. Entonces, si hubiesen querido hacer, por ejemplo, que ahí tiene el sexo, si es femenino o masculino, también es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Está considerado como una cadena de
caracteres. Entonces, vamos a poner acá ordenados por sexo. Bien, entonces, no comparo por eso, sino que comparo en este caso con sexo acá, y vamos a ver qué es lo que nos va a poner primero. Cuando yo lo llame, hacemos esto. ¿Sí? Pruebo. Y si se fijan, están todos los masculinos primero y todos los femeninos. ¿Por qué? Porque los ordenó de manera descendente. La M, al estar después que la F, lo puso primero. Si yo cambiase esa condición, en vez de mayor a 0, pusiera menor a 0, todos los pacientes van a estar ordenados por el sexo femenino al principio. ¿Sí? Listo. El único que nos estaría faltando es ordenarlo por el número de teléfono, pero quizás no es algún patrón que ustedes utilicen, pero todas estas cuestiones, nombre y apellido, edad, el tipo de sexo y en nuestro caso, que lo que está guardando es la condición, ¿sí? Lo va a necesitar. Bien. Este ejercicio acaba de terminar, pero le vamos a agregar, yo le voy a agregar acá una cuestión que va a hacer. Lo voy a guardar. No es como sexto ejercicio ya, sino que es el primer ejercicio del día de hoy. Ya está resuelto, ¿bien? Lo voy a subir a donde tenemos la carpeta compartida para que ustedes se lo descarguen ahora, ¿sí? Bien. Vayan a la carpeta compartida, se lo van a descargar y voy a poner la consigna para el ejercicio 2. La consigna para este va a ser generar un archivo por cada método de ordenamiento aplicado. ¿Sí? Por ejemplo, que tengan ordenados por apellido y nombre, punto, lo que ustedes quieran, txt en un principio, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Alguno que me diga qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, ¿quién está? Agustín Romero, ¿qué tendríamos que hacer? Crear un archivo. Lo primero que tengo que hacer es crear un archivo. Perfecto. A ver, voy a poner como segundo ejercicio. Bien. Entonces voy a venir acá. Yo ya tenía creado un archivo, pero esto era para poder leer. Bueno, me voy a crear otro que sea salida. Listo. Bien. Yo tengo que validar siempre lo que hago acá en todos aquellos archivos que necesiten ser abiertos. En todos los archivos que yo esté por escribir o generar alguna salida, no. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto ahí en los modos de apertura, si el archivo existía, lo va a abrir y va a pisar todo lo que tenía. Si el archivo no existía, lo va a crear. Pero ahora, si yo lo abro en modo lectura, si el archivo no existe, no puede abrir nada. Entonces, como este archivo de salida, yo lo voy a abrir en modo de salida, ¿sí? Si no existe, lo va a crear. Y si existe, lo va a sobreescribir, ¿bien? Hay otros modos para ir agregando al final, ¿bien? Bueno, el primero que vamos a poner va a ser ordenados por nombre y apellido. Punto, la extensión que ustedes quieran. Por primera vez y por hacer ejemplo, lo vamos a hacer así, ¿sí? Después les voy a ayudar a cambiar y que lo utilicen de esa manera. Listo. ¿Tengo que validarlo? No.
porque este archivo se va a crear ahora, entonces no lo abro. Listo. ¿Qué es la otra cosa que tengo que hacer? Ajá. Pero yo ya tengo muchas funciones creadas. Voy a crearme alguna especie de modificación pequeña en lo que a mí me genera como salida. Bueno, si yo voy a mostrar paciente, esta es la función, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitaría? Y agregarle a dónde se tiene que mostrar, es decir, en qué archivo. Ajá, o sea que yo podría venir y poner esto. File, salida. ¿Y qué es lo único que tengo que agregar? F, para que sea f'f, y el archivo de salida. ¿Bien? Entonces, yo de esta manera estoy utilizando mi función para decirle a dónde quiero que salga. Ajá, bien. Esto era para el porcentaje. Esto no lo necesitamos que se muestre en algún lado, solamente con que se aparezca acá está bien. Y lo único que necesitábamos era que se muestren los archivos ordenados, ¿sí? Bien, esto no lo necesitamos, esto tampoco. Ajá, entonces, ¿qué es lo que tengo que modificar yo? Y bueno, yo acá estoy llamando a mostrar. Entonces le tengo que decir que vaya salida. Listo. ¿Dónde más? Acá, que vaya salida. Bien, este es por edad. Este por ahora no lo necesitamos. Por condición, tampoco lo necesitamos todavía. Este es el que vamos a usar. Salida. Y este tampoco lo necesitamos. Bien. Pruebo. Listo. Esto funciona. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que esto que a mí me está poniendo acá, me lo va a guardar en salida. Bien, fíjense. Bien, me mostró todo el resto, pero no me mostró ya las tablitas que me mostraba antes. Bueno, si yo me voy a la carpeta que yo tenía, si se fijan acá hay algo. Que acá, ¿qué me dice? Ajá, está toda la tablita, fíjense que quedó guardada. Pero ¿qué pasa? Están todos los datos. Si se fijan, el primero era uno con B larga, este. Este era el primero. A ver, no, ¿dónde están ordenados? Ah, están ordenados acá, así. Ahí. Está duplicado. ¿Y por qué está duplicado? Y sí, si yo le estoy diciendo, guárdate acá, cuando se muestra, que son los originales, ¿sí? Y se muestra acá, cuando se está después de haberse ordenado. Ah, bueno, o sea que esto que está acá, yo no quiero que vaya al archivo. ¿Alguno me puede decir cómo puedo hacer para que en vez de que me salga en el archivo, me salga acá en la pantalla, así como estaba mostrándose antes? ¿Alguno? Andrés, podés opinar vos si querés. Parece que ninguno quiere opinar, ¿eh? Hay un... Supongo que Sí. sacando salida y solamente, no sé si hacer un print. No, podemos usar esto, pero ¿qué es lo que pasa? De esta manera nosotros vamos a hacer un mostrar genérico. ¿Y qué sería este mostrar genérico? Yo puedo mostrar donde yo quiera. Ajá, o sea que ¿dónde quiero mostrar? En la pantalla. Ah, ¿y cómo será? Porque esto es un puntero, un archivo. Ajá. ¿Y cómo será el puntero a la pantalla? Hay un puntero que se llama stdout, ¿sí? Que es el puntero que apunta a la pantalla. Bien, ejecuto, 20. Fíjense que ahora los primeros 20 están acá sin ordenarse. Bien, y veamos qué pasó con nuestro archivito. Está de esta manera y solamente tiene, ¿sí?, los elementos que ya fueron ordenados. Bien, ajá. O sea que lo que nosotros podríamos hacer es algo muy parecido, ¿sí?, para todos los otros archivos. Bueno,
Ustedes podrían acá, si quieren, armarse o otros punteros que diga salida 2, salida 3, salida 4, o utilizarlo como lo estamos utilizando acá, pero yo lo voy a poner a medida que lo necesite. Yo lo necesito acá. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿por qué? Porque si yo antes quisiera crearme otro archivo que se llame de otra manera, que ¿cómo van a ser? Ordenados por condición. ¿Bien? Listo. A partir de acá, esto se llama ordenados por condición. Se me van a guardar ¿a dónde? En salida, obvio. Y después de guardarse acá, van a venir acá y ahora va a tomar otro nombre. Ajá. Bueno, como buena práctica, si yo abrí un archivo y le puse un nombre, lo mejor que pueden hacer es cerrarlo. Fclose, ¿sí? Salida. O sea que yo en este lapso, acá, lo voy a poner acá si quede un poquito más prolijo. Voy a poner así. Abro el archivo, le pongo tal nombre, muestro y una vez que ya lo termine de usar, salida, lo cierro. Listo, abro el archivo acá de nuevo porque ahora va a tener otro criterio de orden. ¿Sí? Y acá lo cierro. Bien, ¿qué va a generar esto? Y bueno, probemos. 20. Fíjense que acá me dice, los pacientes ordenados de manera y no me muestra nada. Ajá. Si se fijan en la carpeta, ahora tengo dos archivos. A ver si lo puedo hacer más grande. Ahí. Tengo uno por apellido y por condición. Abro uno, están todos por el apellido, como decíamos. Abro el otro, están todos por la condición. ¿Bien? Entonces, si yo de última también los quiero en la pantalla, hago esto. Pongo otro y digo std out. ¿Sí? Bien. Lo ejecuto. Y cuando esto yo lo ejecuto, me va a mostrar acá y encima me va a crear el archivo. Ambas veces va a ir escribiendo. Entonces, esto a ustedes les puede servir para ver que lo que se está guardando en el archivo sea lo mismo que ustedes están mostrando en pantalla. ¿Bien? Listo. Bueno, voy a agregar los que me faltan acá, que son para estos. Y de esta manera lo vamos a ir cerrando acá. Bien, voy a duplicar esto también para que me lo muestre en la pantalla, como veníamos haciendo con el otro. Y voy a agregar para el último, que es por este criterio de ordenamiento. Le tengo que cambiar el nombre al otro, esto es por, y este otro de acá es por edad. ¿Sí? Bien, copio esto, lo pongo acá, esto descomento y digo acá salida std out. Bien, me mostró todos los ordenamientos en la pantalla, porque yo dupliqué eso, y a su vez me tiene que haber generado todos los archivos. Tengo por condición, por edad, por apellido y nombre y por sexo. ¿Sí? Acá están todos los femeninos primero, lo mismo que veníamos haciendo. ¿Para qué les sirve esto? Y justamente para que estos datos persistan, a ustedes los puedan guardar y puedan generar otra cosa. Bien. Hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Alguna duda? En un archivo con formato TXT. Los archivos, cuando uno los vuelve a ejecutar, ¿se reescriben? Sí, porque seguimos con este criterio de que cuando los abre en modo W, ¿sí? Que es de escribir, de write, ¿qué es lo que hace? Si existe
lo sobreescribe y pisa todo lo que tenía. Si, por ejemplo, si yo ahora lo ejecuto y digo que voy a tener solamente 5 elementos, ¿sí? ¿Qué hace? Esto vino acá y solamente me guardó los 5, ¿sí? Hay una opción que si ustedes se ponen a ver, es A, el modo A, que es de append, ¿sí? Lo va a abrir, fíjense que este es el de sexo. Supongamos que yo hago 20, vuelvo a ejecutarlo y digo 15, y voy a ver el archivo de ordenamiento por sexo, ¿sí? Tengo más de lo que debería tener. Fíjense, tengo femenino, masculino, femenino. ¿Qué es lo que hizo A? Append es de agregar. O sea que a lo que ya estaba, le va a seguir agregando de la misma manera, ¿sí? Tengan cuidado con eso porque, bueno, a ver, en algunos casos ustedes necesitan seguir agregando. Siempre va al final, ¿sí? Tiene un puntero al final del archivo. Hay una función que se llama rewind, ¿sí? Rewind, el puntero, por ejemplo, salida, ¿sí? Si ustedes hacen esto, ¿qué es lo que hace? El puntero se va al principio, ¿sí? Entonces, en el principio de todo, me debería mostrar a mí, ¿sí? Un solapamiento de todo de nuevo, ¿sí? Lo único que hace es cambiar el puntero. Pero la opción A, salvo que en algún caso se les pida, lo utilizan. Si no, siempre utilizamos W para escribir o W más por si quisieran leer y escribir. ¿Bien? Ahora, eso es como primera parte, generar un archivo TXT. Ahora, y acá por los otros, ¿no? Bien, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para que ya les quede formado de las maneras que en algún práctico les puedo llegar a pedir. Como, no sé si es en este, a ver, déjenme que lo vea, pero podemos armar algo ya muy parecido. Se los pido como TXT, ordenados. Bueno, no se los pido acá, pero se los puedo pedir en alguna otra cosa, ¿sí? Por un CSV. ¿Alguno sabe qué es el formato CSV? Ahí nomás, se van ustedes acá y preguntan qué es el formato CSV y dice, ¿cómo pasar de formato CSV a Excel? Bueno, tiene ciertos criterios de qué es un CSV, ¿sí? Básicamente, todos los valores están separados o por una coma o por un punto y coma, ¿sí? Si se fijan, miren cómo aparece este formato acá. Todos lo pueden ver ahí clarito. Uy, dice muy grande esto. ¿Lo ven ahí? Está separado el año por la coma, la marca por la coma, esto por la coma, ¿sí? ¿Y qué es lo que me hace eso? En una hoja de Excel, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen? Celdas, ¿sí? Cada coma representa un cambio de celda y cada salto de línea representa justamente bajar a la siguiente fila. O sea que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas y tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas. Vamos a hacer que nuestro programa genere en ese formato. Lo voy a guardar como segundo ejercicio, pero CSV. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cambia en esto? Bueno, cambia sí o sí. Lo voy a hacer para uno nomás, para el primero. Les va a quedar como actividad para el resto. CSV en vez de TXT. ¿Sí? ¿Dónde está todo esto? Todo esto yo lo voy a comentar porque no lo voy a usar acá. Lo van a usar ustedes cuando lo modifiquen. ¿Bien? ¿Y qué es lo que tienen que tener en particular esto? La forma de mostrarse. ¿Sí? El mostrar, que está acá, ¿sí? No se separa por esto y no le damos estos espacios, sino
que lo único que le vamos a ir haciendo es poner un punto y coma en cada cosa que queramos mostrar, ¿sí? Punto y coma, esto es un porcentual de y esto es un porcentual S, así. Esto no me sirve, tampoco, punto y coma. Esto no lo quiero, esto no lo quiero, punto y coma. Esto tampoco. En la última va sí o sí el barra n para que en las próximas impresiones me muestre acomodado. Probemos esto. Si yo hago esto y digo 20, acá me lo muestra así. Y es medio difícil entender o leer qué es lo que dice, cómo está acomodado acá, fíjense de esta manera. Ajá, pero si yo voy acá, me acaba de aparecer un nuevo archivo y tiene la idea de abrirse con Excel. Si se fijan acá al costado, está igual que lo estaba mostrando. Bueno, yo lo voy a abrir, ¿sí? E inmediatamente me hizo esto a mí. Me separó todo, ¿sí? En columnas. Obviamente que ustedes le tendrán que dar, si quieren acomodarlo o algo, esto es como formato de salida en tabla directa mediante la utilización de archivos CSV, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué hemos visto? Bueno, cómo pueden crear un CSV. Se los explico porque sé que en la carrera no se los van a dar en materias porque no es contenido de alguna materia, pero nosotros lo usamos, así que yo se los paso, ¿sí? Si esto ustedes lo guardan, ¿sí? Les va a decir, ¿quieren utilizar el mismo formato? Bueno, lo cierro. Y si lo quiero guardar, me exige que le cambie el formato. ¿Por qué? Porque yo hice modificaciones. Y esas modificaciones no se pueden guardar esos espacios que tiene y nada. Porque esto, si yo lo abro con un editor de texto, como por ejemplo el mismo Jenny, me muestra esto. Es texto. El Excel sabe cómo separar las punto y coma. ¿Sí? Sabe que cuando ve un punto y coma es otra columna. ¿Bien? Bueno, subo todo esto, chicos, que acabamos de hacer y les doy 10 minutitos para que descansen. Son las 5, a las 5:10 seguimos. ¿Estamos? Ya subo esto y lo pueden ver. Bueno, chicos, continuamos con la clase que queda para hoy. A ver, ya hemos terminado con lo que es arreglos unidimensionales. Les hice hacer varias prácticas con respecto a archivos, manejo de CSV, algoritmos de ordenamiento. Bien, ahora vamos a pasar a lo que nos toca. Arreglos bidimensionales. A ver, esto es una modificación de lo que serían los arreglos unidimensionales en el sentido de que ahora ya no tienen un único arreglo unidimensional, sino que tienen varios arreglos unidimensionales. Básicamente tienen matrices, ¿sí? Nosotros en la mayoría de los casos vamos a trabajar con arreglos bidimensionales o de 2 dimensiones, o sea, con matrices o con arreglos unidimensionales que también los conocemos como array o vector. Matrices tridimensionales o de más dimensiones, primero que no las hacemos por el hecho de manejo de dimensión, digamos, mental nuestro. A ver, dimensionarse 4 dimensiones ya es complicado, 3 es complicado, 4 ni hablar, y a partir de 5 ya no tendríamos. Es como que si yo tengo una sola dimensión, tengo un arreglo. Tengo 2 dimensiones, tengo una matriz. Si tengo 3 dimensiones, tengo como una especie de cubo. Si tengo 4 dimensiones, y podría decir que tengo n cubos. Y si ya tengo 5 dimensiones, y ya es como que tengo una matriz de matrices. Cada elemento de la matriz grande tiene matrices adentro. O sea, eso ya es como inmanejable, ¿sí? No, pero sí el concepto lo veremos. Entonces, ¿qué sería un arreglo bidimensional? Bueno, es un arreglo que también es conocido como matriz. Su forma de declaración es, como ya habíamos visto en las clases anteriores, es agregarle,
¿sí? Otra dimensión más con un grupo de corchetes, ¿bien? ¿Qué es lo que decimos? En C, hay otros lenguajes que quizás lo manejan de otra forma. En C, la primera dimensión es la cantidad de filas que vamos a tener. La segunda dimensión, la cantidad de columnas. Y si fuese una tercera dimensión, va a ser la cantidad de matrices que vamos a tener, ¿bien? Por lo general, tenemos que utilizar dos índices, ¿sí? En este caso, recoger filas, recoger columnas, ¿bien? ¿Qué otra cuestión tenemos? Gráficamente podríamos decir que es así, una matriz que tiene m filas, m columnas y n filas. Esto se les puede hacer recordar un poco lo que era álgebra, ¿sí? En álgebra ustedes ven todo lo que es esta notación. Cada uno de los elementos se los denomina como con el nombre. Supongan que la matriz esta se llama A. Bueno, cada uno de los elementos es A sub i j, ¿sí? Tenemos las mismas características que tienen en álgebra. Tenemos los elementos de la diagonal principal, si quisiéramos marcarlos, que van a ser todos estos, donde su i y su j valen igual. Tenemos una contradiagonal, ¿sí? Tenemos una triangular superior, una triangular inferior, nos manejamos por cada una de las filas, por cada una de las columnas, etc. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es cuando hablamos de dos dimensiones. Y cuando ya hablamos de más dimensiones, ¿sí? Supongamos que en este gráfico que está acá es como si fuese algo de 3 dimensiones, ¿bien? Supongamos que tenemos el tamaño 1, 2 y 3, donde yo tengo la cantidad de filas, la cantidad de columnas y la cantidad de matrices que tengo del mismo tipo, cubos. O sea que en este caso tendría que manejar 3 índices, ¿sí? Uno para la fila, otro para la columna y otro para el desplazamiento básicamente de la profundidad, ¿sí? Con esto es una pequeña introducción a lo que son los arreglos unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales, ¿sí? Estas cuestiones se aprenden más en la práctica, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que son matrices y todo eso es lo mismo que un arreglo, agregándole una dimensión más. Acá ya empieza a jugar un poco el tema de los índices, nada más. El manejo es exactamente el mismo. Por eso, si se van a la bitácora que tenemos, esto lo dejé completado con lo que a ustedes les faltaría agregar en este ejercicio estos archivos de ordenamiento, ¿sí? Tienen que modificar el código que ya está hecho acá para que nos quede listo. Bien. Dicho eso, paso y empiezo con lo que son ejercicios relacionados a matrices. Lo voy a copiar y vamos a ir directamente al Jenny, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que tendríamos que tener. Voy a pegar el enunciado y bien, este va a ser nuestro cuarto ejercicio. Uy, todas las unidades se van relacionando entre sí. O sea que todo lo que ya aprendieron en la unidad 1 se va a usar en la 2, se va a implementar en la 3, en la unidad 4 lo vamos a necesitar, etc. ¿Bien? Sí, ya leemos este enunciado. ¿Alguno que active su micrófono y lo vaya leyendo hasta que yo complete esto? Lionel, ¿querés? ¿Vos? Bueno, a ver chicos, cargar una matriz n por n de números enteros. Se pide desarrollar un programa que muestre el número más grande y el promedio por cada una de ellas. Se deberá implementar una función que reciba un arreglo y cantidad de elementos de la misma. Dicha función deberá devolver estructura con dos valores. Uno de ellos será el número más grande y el otro será el promedio de los valores que componen el arreglo. Nota, el valor de n será ingresado por texto y no debe ser superior a 10. Perfecto. A ver, si nosotros lo descomponemos un poco este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, lo primero, definir una matriz,
¿sí? De n por n números y cargarla. Bien, por lo tanto, tengo que pedirle al usuario que ingrese el valor de n. Ese valor tiene que estar validado con respecto a esto. Bien, segundo paso, vamos a hacer una función que a mí me permita recibir un arreglo y pueda almacenar el valor más grande y el promedio de ese arreglo. A ver, si yo tengo una matriz, yo hago, a ver, voy a cambiar el color así se vea un poco. Si yo tengo una matriz, lo voy a hacer así, ¿está? Cada uno de las filas, ¿qué es? Y es un arreglo, es un vector. O sea que yo podría decirle a mi función, toma, recibí una de mis filas y hace todo como si fuese un único vector. Después lo único que yo quiero que me devuelva es el valor más grande que tiene, ¿sí? Y el promedio. O sea que son dos valores, pero sabemos que una función no puede devolver más de un valor en C. En Python sí, pero en C no puede. Ah, pero ya vimos estructuras, y una estructura es un tipo de dato que yo defino, el cual yo puedo ponerle los argumentos o miembros que yo quisiera, ¿sí? Ajá, bien, entonces, ya sabemos que vamos a necesitar esta otra parte. Después, la función que recibe el arreglo, la cantidad, y tiene que devolver una estructura. Ajá, o sea que tengo que, lo voy a desglosar acá, tengo que devolver una estructura, por lo tanto, la tengo que definir. Bueno, empecemos un poquito. Vamos con la estructura. Struct que tendrá valores, ¿sí? Y el valor más grande, si estamos diciendo que va a cargar con números enteros, o sea que el valor más grande, max, va a ser entero. Y si va a devolver el promedio, y el promedio tiene que ser un valor flotante, o sea que promedio, o prom, para que quede prom. Bien, ya sabemos que tenemos eso. Siguiente paso, tengo que definir mi matriz. Entonces voy a decir int matriz, ya tiene dos dimensiones. Y como máximo, yo acá no le puedo hacer, muchos van a ver o que intentan hacer esto. Por ejemplo, dicen int n printf ingrese el valor de n. Y vienen acá y dicen n. ¿Sí? Hasta acá, si ustedes se fijan, el compilador dijo terminamos con éxito. Esto no lo estás usando. Y acá dice que n no está inicializado. Bueno, porque yo no lo leí. A ver, ahí leo lo que puso Lionel. A ver. Lionel dice, es una estructura estática, se puede pero no se debe. Mejor dicho, imposible. Yo les iba a decir caca nene. No se hace esto, ¿sí? Esto que está acá no se puede hacer. ¿Van a ver que funciona? Sí, sí funciona. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto lo ingresa el usuario determina. Si el usuario determina y pone un número muy grande, muy chico, lo que sea, en tiempo de ejecución se va a hacer esto. Y este tamaño tiene que ser cuando el programa lo compile y lo construye. O sea, tiene que definirlo en ese momento y no en tiempo de ejecución. Para esto, la semana que viene, vamos a empezar con punteros y ahí vamos a ver que recién eso se puede hacer. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a definir acá y le vamos a poner un valor nosotros. En nuestro caso decía que como máximo era 10. Yo voy a poner acá 10. Otras cuestiones que algunos pueden utilizar es hacer un máximo, por ejemplo, y acá otro máximo. ¿Y qué va a ser un máximo? Un valor constante. Las constantes se definen justamente acá y se pone define máximo y el valor que quiero, 10. Entonces ustedes solamente con modificar ahí, todo su programa se va a modificar. ¿Bien? Esto está, la matriz no se está usando, así que por eso nos está dando un warning. Listo.
ya tengo definido eso, ya le pedí al usuario, me faltaría validar. Y si tengo que validar, ya dijimos que vamos a utilizar un do while. ¿Con qué? ¿Cuándo le voy a volver a pedir al usuario? Y en un principio, si el valor de n es menor a 1. Y en segundo paso, si el valor de n es mayor que el máximo que definimos, o sea, sería 10. Si esto se cumple, tiene que volver a pedirle al usuario. Entonces, acá recién va a ir esto. Voy a cortarlo de acá, lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué me estaría faltando? Informarle al usuario sobre este problema. Esto fíjense que lo tienen hecho en la mayoría de los programas que ya venimos haciendo. ¿Sí? Vamos a mostrar acá, decir error. ¿Por qué? Porque solamente me va a mostrar, listo, si yo ejecuto esto y digo 15, error, digo menos 5, error, digo 15, 10, funciona. Listo, perfecto. Esta parte ya está. Bueno, podemos hacer, si ustedes se fijaron en la unidad número 2, donde teníamos el diseño top-down y la parte modular o bottom-up, podemos aplicar una especie de diseño top-down, donde yo tengo un programa general, que es el main, y bueno, dentro de él voy a llamar a subprogramas. Bueno, podría decir cargar matriz, ¿sí? Una función, voy a hacer todo mi programa con funciones. ¿Y qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que necesita pasarse? Pues estoy por cargar una matriz. Ah, bueno, necesito pasarle la matriz completa. ¿Listo? Solamente se pone el nombre, ¿sí? Porque el nombre hace referencia justamente al inicio de la matriz y en este caso pasamos eso. Si yo acá pasaría algún corchete, por ejemplo, si hago eso, estoy pasando de la matriz la primera fila, porque es la posición 0. ¿Bien? ¿Y qué más necesito pasarle? Y la cantidad, solamente paso una, porque la cantidad de filas y cantidad de columnas es la misma. Porque una matriz cuadrada, si fuese una matriz rectangular, también le tendría que pasar el valor de m. ¿Bien? Pero con esto ya estamos. Perfecto. Vamos a venir acá, no devuelve nada, y vamos a llamar a la función como cargar matriz, ya dijimos. Bien. Acá viene un temita. Int matriz. Si ustedes se acuerdan, hasta ahí, en este caso, matriz, ¿qué es? Es un arreglo, simple y ordinario. Pero, para pasarle una matriz, tengo que agregarle el otro corchete. Pero acá hay un problema. Este es el valor de n. Cuando yo ejecuto esto, me falla. Tiene una falla de compilación. ¿Por qué? Porque cuando yo paso estos parámetros, sí o sí se ve obligado a que uno de los dos tiene que estar, y tiene que estar el segundo. ¿Y cuál va a ser el valor máximo que yo tengo definido? ¿Sí? Tiene que saber cuántas columnas va a tener. Esto es por cuestiones de C. C obliga a que se ponga el segundo miembro. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué tiene que hacer para cargar la matriz? Y recorrer cada una de las filas y cada una de las columnas. Es decir, primero tengo que decir en matriz 0, 0, guarda algún número, 2, y así. Lo vamos a hacer que se cargue primero de manera aleatoria. Si se acuerdan, run mod 10, es decir, que van a haber números aleatorios, enteros, como máximo, del 0 al 9, no lo incluye el 10, ¿bien? O sea que los números que van a estar es del 0 al 9. Perfecto. Pero a ver, no puedo ponerme a copiar estos. Primero que yo no sé cuánto es el valor de n. Ah, bueno, si voy a manejarme fila, columna, puedo decir que voy a manejar un índice para fila y un índice para columna. Y j. ¿Bien? Y yo si manejo índices y manejo eso, yo ya sé que necesito un bucle que va a ir hasta n. Este me va a controlar, voy a poner así, controla filas. ¿Bien? Porque yo lo quiero cargar como fila, podría controlar las columnas. Entonces acá digo y, bueno, pero necesito cambiar este.
listo, for, en vez de i va a ser j, que también va a ir hasta n, ¿sí? Y acá va a ir recién esto. Entonces, en vez de 0, va a ir j. Entonces, si ustedes se fijan y si hicieran la prueba de escritorio de esto, ¿qué van a obtener? Y j, esto va a ir cambiando. Esto primero está en 0, entonces queda en 0 hasta que termine de recorrer esto, que va desde 0 a n-1, va a cambiar y recién va a iterar y va a aumentar el valor de i. Perfecto. Con esto estamos hasta acá. Necesito agregar una librería que es stdlib para que los números se puedan generar, y si yo quisiera que siempre sean aleatorios, le tengo que agregar el srand que hacíamos siempre. Acá, controlar columnas. Perfecto. ¿Y cómo voy a saber que eso está funcionando? Y lo tengo que mostrar. O sea que sí o sí vamos a hacer una función acá que diga mostrar matriz. Le paso la matriz y el tamaño. Me creo esa función, va a ser muy parecida a esta. ¿Por qué? Porque tengo que manejar filas y columnas. Voy a poner mostrar. ¿Y qué necesito? Ya no necesito hacer esto, sino que lo que yo necesito es mostrar esto. Ajá. Voy a hacer un printf. Porcentual de. Le doy un espacio, por lo menos para que se vayan acomodando los números y los pueda diferenciar, y digo eso. Veamos. ¿Esto va a funcionar? Y sí, sí va a funcionar, pero veamos qué es lo que me muestra. Supongamos que yo le digo 5. Toma un vector, ¿por qué? Y porque yo una vez que termino de mostrar la primera fila, tengo que dar un enter, tengo que bajar. Podemos usar eso o podemos utilizar, ustedes ya han visto, un putchar. Pero esto necesita un carácter simple. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Vamos a probar así. 5, listo. Se muestra en forma de matriz. Supongamos que yo ahora le digo 10. ¿Estamos? Hasta acá, esto está correcto. ¿Bien? ¿Alguno tiene alguna duda? Me frena, ¿eh? Bueno, ya tenemos esto. Y ahora dice, se pide desarrollar un programa que muestre el número más grande y el promedio. Bueno, esto ya lo sabemos. Se deberá implementar una función que reciba un arreglo y la cantidad de elementos de la misma. Dicha función deberá devolver una estructura con dos valores. La estructura ya la tenemos, ¿sí? O sea que tenemos que hacer la función. Vamos a hacer la función. ¿Qué devuelve esa función? Un struct valores, ¿sí? Y que se llama, supongamos la función que se llame buscar máximo y promedio. ¿Qué necesita? Dice que necesita un arreglo, un vector. Entonces voy a poner int vector y la cantidad. Bien, necesita esos dos elementos principales. Bien. ¿Y cómo hago? Vamos a hacer una cosita. ¿Quién está conectado? A ver. Jeremías, ¿te animás a hacerlo vos? Subo el archivo a la clase, acá, y lo van haciendo entre ustedes. Bueno, lo paso y lo vamos haciendo entre todos. Si no, algún otro que se anime. Leonardo, ahí está. Leonardo, que no participó todavía. No hay problema. Leonardo, ¿estás? Listo. Ahí está subido, creo.
Sí, ahí está. Dale, descárgalo y me compartís tu pantalla y lo vamos haciendo entre todos. La idea es esa siempre. Descargalo, abrilo y compartí tu pantalla. Yo tengo que compartir la mía y ahí está. Compartí vos tu pantalla. Dale, dale, no hay drama, yo te apuro, pero... Ahí en la línea 48, nosotros ¿qué necesitamos? Y necesitamos recorrer, o sea que necesitamos un y. Seguramente tenemos que sumar, porque tenemos para calcular el promedio, vamos a tener que sumar todos los números, o sea que definite una suma igual a 0, porque como vamos a ir guardando datos de una suma igual a 0. ¿Qué otra cosa necesitamos? Y necesitamos guardar el máximo, o sea que definite una variable que se llame max. Perfecto. Necesitamos algo más y por ahora no. ¿Qué es lo que habíamos dicho cuando buscáramos un valor máximo o cuestiones así en un arreglo? Que el primero vamos a tener que, ahí vamos Leonel, que el primero de los elementos que tiene el arreglo lo tenemos que guardar en máximo. O sea que hay en máximo, max, igualalo a que al primer elemento que tiene vector. No sé, eso, sería 0. Perfecto. Leonel nos dice que necesitamos el promedio. ¿Y el promedio cómo se calcula? Y el promedio es un valor flotante, pero ya está puesto en datos, ¿no? Y eso es como que lo podríamos calcular al final de todo. A ver, después de esa línea, o sea, al lado del punto y coma, dale un enter. Da otro enter más y escribí. A ver, guardemos los datos. No importa, supongamos que ya tenemos hecho la magia y ya tenemos cuál es el valor máximo y cómo es la suma. Pone datos punto, el que quieras calcular primero, por ejemplo, máximo le habíamos puesto. Max, no sé cómo le va. Max, bien. Max igual a quién? Y va a ser igual a max, porque es el que vos acabas de definir en la línea 48. Y ahora, ¿qué es lo otro que necesitas definir? Tu promedio, o sea que datos.prom, ¿a qué va a ser igual? Vos ya tenés en algún momento exacto la suma y vas a tener ¿qué cosa? La cantidad. ¿Y cómo es la cantidad? N, porque ya lo tenemos. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? N es entero y suma es entero. Por lo tanto, teníamos que castearlo, ¿te acordás? Eso mismo. Eso es, y al final punto y coma. Y en la línea anterior también punto y coma. Hasta ahí nosotros ya hicimos magia en ese espacio, ya tenemos cuál es el valor máximo, ya calculamos, listo. Ahora empecemos. Ahí en esa línea pone un for y bueno, y vamos a empezar a recorrer. Hasta n. Muy bien. Entonces, primera cosa que podemos hacer es ya ir sumando. ¿Y qué vamos a sumar? Vamos a decir suma más igual ¿a qué? A lo que tiene vector en la posición i. Listo, empiezo a guardar el primer valor, lo voy sumando. Punto y coma. Listo. Abajo, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que ahora preguntar si el valor que hay en el vector, en la posición i, ¿sí?
es mayor, porque estoy buscando el mayor, es mayor a lo que hay en max. Si lo que hay en vector i es mayor a max, ¿qué sé? Que en max tengo que guardar lo que hay en vector i. Listo, punto y coma. Ajá, listo. ¿Qué hace esa función entonces? Listo, me va sumando los valores, me va guardando el máximo y al final, donde ya pusimos en la línea 57, baja un poquitito hasta ahí, ya guardamos en la estructura nuestra el valor máximo y calculamos el promedio. Listo, compílalo a ver si funciona. Excelente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Y bueno, lo tengo que llamar a esa función. ¿Y cómo hago para llamarla? Y bueno, ¿cuántas veces la tengo que llamar? Tengo que hacerlo por cada una de las filas. ¿Y cuántas filas hay? N. Entonces, andate al main. Ajá. Y después de haber mostrado la matriz, ahí, lo tenemos que hacer n veces. O sea que puedes abrir un for en la cual vamos a tener que definir el i en la línea 68 porque no está. Perfecto. Entonces, en la línea 78 lo vamos a hacer n veces. Agregale el eso. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la función buscar máximo, exacto. ¿Y qué es lo que le vas a pasar? La primera fila. ¿Y cuál va a ser la primera fila de la matriz? Matriz 0. Ah, o sea que es matriz I. En este caso se llama mat. O sea que es mat, corchetes, I. Un solo corchete. Si vos le pasas dos corchetes, le vas a pasar el elemento que hay en la posición tal. Si vos le pasas mat y le pasas una fila. Y si le pasas mat, le pasas toda la matriz. Listo, ya tenemos la primera fila. Coma, n. Ajá, punto y coma. Ah, bueno, pero esto me devuelve algo y se guarda en algún lado. ¿Y dónde se va a guardar? Y voy a tener que definir una variable del eso mismo. Valores y ponerle el nombre que vos quieras. Datos, listo. Fíjate que si vos le pusieras datos nuevamente, no va a haber interferencia porque el otro datos es una variable global local de la función buscar max y promedio. Listo. Eso mismo. Igual a eso. Una vez que vos ya lo tenés que mostrar. O sea que después de esa línea, dale un enter ahí y hacete un printf, algo. Eso. Y pone barra n, eso, y ponerle todo lo que le estás por poner, pero dale, el mayor, el máximo es, como eso es entero, le pone porcentual de, y el promedio, es, guarda eso, bien, ahora hay que, perfecto, lo que él está haciendo ahí, que es mostrarle después del valor decimal, dos lugares nomás. ¿Qué vas a mostrar en ambos lados? Ahí, datos.prom, y ahí, datos.max. Punto y coma en las últimas líneas, eso. Y dales un barra n a algunos para que te diga, o sea, que salte ahí. Exacto. Dale un eso. Perfecto. Bueno, si lo ejecutas, veamos qué pasa. ¿Qué dice? Buscar max y promedio. Lo tenés definido. A ver, subí un poquitito.
máximo, no máximo. Ah, se llama máximo. Eso, buscar máximo. Ahí falló lo mismo, pero ¿por qué? Buscar máximo y promedio. Fíjate que si cópiale el nombre, eso. Ah, porque encima se llama buscar, ahí agrégale una S. Ahí está. A ver ahora. Compilalo ahora. Listo, ejecútalo. Listo, y dale un valor, no sé, 8. Listo. Y te dice, en la primera dice, 9 es el máximo, supuestamente. ¿Veamos? Sí. En la segunda es el 7. Y en la, si se fijan, bueno, a ver, hay una que es el 4, en la antepenúltima. Es el 4, perfecto. Y los promedios, bueno, ya algunos se pondrá ahí a sumar y ver si le da. Pero de esa manera, ustedes están devolviendo dos valores y están recorriendo una matriz, están calculando todos sus datos, ¿sí? Es un ejercicio bastante completo. Creo que no necesita nada más. El ejercicio está terminado. Fíjate el enunciado. Creo que no necesita nada más. Estructura con dos valores. Uno de ellos el número más grande y otro el promedio. No, con esto ya está terminado este ejercicio, ¿sí? Listo. Muchas gracias, Leonardo. Termina, o sea, guardalo el ejercicio y súbilo vos. Subilo vos, así quede terminado este ejercicio, ¿sí? Listo, deja eso mismo. Perfecto. Voy a compartir yo de nuevo. Bien. Este ejercicio ya está terminado. Lo voy a eliminar yo de acá si lo sube Leonardo y queda completo en ese caso. Listo. Para no cansarlos ni atormentarlos el día de hoy, les dejo estos dos ejercicios que los van a tener que, lo voy a poner acá, cortar, tareas para la próxima clase. Esto. La próxima clase vamos a seguir con práctica de matrices. Quedamos con que es el día lunes, ¿no? ¿Todos de acuerdo con eso? Es 11, ¿no? Lunes 11. Bien. Van a hacer estos dos ejercicios. La próxima clase lo armará uno, compartirá lo que tiene hecho. Si en el peor de los casos no lo hizo, lo vamos a ir haciendo entre todos. Pero la idea es que practiquen y lo vayan haciendo. A ver, el primero es algo que ustedes vienen haciendo siempre en álgebra. Es básicamente sumar nomás dos matrices, ¿sí? Van a tener que cargar una matriz A, una matriz B. Ya tienen ustedes, hay una función que se llama cargar matriz, ¿sí? La van a tener que editar un poquitito. Después tendrán que generar una matriz C, que es la suma. Ustedes saben cómo es. Y un ejercicio 6 en la que les digo que tienen que cargar una matriz, lo mismo que ya sabíamos, y ordenar cada una de las filas pares. Las filas impares van a ir descendente y las filas pares ascendente. Ya saben cómo pasarle una fila a un método, a una función, o sea que acá ya saben cómo tienen que hacer. Tienen los métodos de ordenamiento para un arreglo de enteros, lo saben hacer ascendente, lo saben hacer descendente. El ejercicio 6 es acomodar un poco lo que ya tienen, obviamente, entendiendo todo lo que vienen haciendo. Bien. Con esto los voy a ir dejando ya libres con esto, pero antes de que terminemos quiero hacerles algunas pequeñas aclaraciones. El trabajo práctico, que es este, ¿sí? Tenía fecha de entrega este lunes. Dijimos que lo íbamos a pasar excepcionalmente al lunes próximo 11. Lo vamos a pasar al viernes 15, ¿sí? Creo que con eso ya llegan. Mi objetivo es que lo hagan, que entre todos participen y terminen el práctico. Yo sé que muchas veces estos tipos de prácticos lo hace uno al ejercicio 1, se lo pasa al resto, el 2 a todo, pero en ese pasar traten de darle su toque, traten de que no todas las variables se llamen iguales, traten de que si ustedes están
sumando, fíjense que la suma D, pruébenlo, me ha pasado muchas veces que te mandan un práctico y el promedio les da 0 porque, bueno, no castearon, bueno, esas cosas se tienen que fijar, tienen que prestar atención, no se trata de, lo copio el práctico, se lo paso, total, sumo los puntos y después apruebo la materia, no, la idea es que ustedes lo hagan, ¿sí? Con lo que hemos visto ahora, tienen para hacer todo el práctico, ¿sí? No hay tema que no hayan visto, así que todos los temas que están acá y que se están pidiendo, bueno, verán ustedes cómo ingeniárselas en algunos casos para hacerlo, pero tienen todo el método listo. Bien, entonces quedamos con que el práctico es para el 15. Ya voy a cambiar la fecha. Segunda cosa que quería. ¿A todos les llegó la invitación que hice por Google Calendar? ¿Sí? ¿No les llegó? Acá lo que yo estoy viendo es, yo voy a hacer esto siempre, digamos, para todas las próximas clases. Les voy a ir creando acá y se los voy a compartir con ustedes, o sea, los voy a agregar como personas. Una de las cosas, porque si se fijan acá, ¿sí? Les va a aparecer un video. Si yo aprieto este video, es la primer parte de lo que ya hemos desarrollado, ¿sí? Si yo lo pusiera, es todo lo que ya hemos visto, ¿sí? En eso, si ustedes entran a Google Calendar y se fijan, todos tienen que tener acceso al video ya. De todas formas, yo lo voy a subir, lo voy a hacer de la misma manera que veníamos haciendo. Se lo voy a poner en el aula virtual con todo lo que tenemos. Pero está bueno porque todos lo van a ir viendo a medida que suban. Ahora, yo cuando corte esta grabación, tarda unos 10 minutos en procesar si se sube solo, ¿sí? Así que me parece buena opción para que todos lo tengan y tengan acceso rápido si lo necesitan. Primer tema ya está tratado, era el cambiarles la fecha. El segundo es explicarles esto. Y la tercera es que el día, a ver si puedo poner esto con mes. El día 29, o sea, la semana que viene no, la otra, está puesto el parcial 1. ¿Sí? El parcial, ¿hasta qué contenidos va a tener? Ya habíamos dicho que llegaba hasta todo lo referido a punteros, es decir, lo que empecemos a ver la semana que viene. Van a tener, aparte del 29, vamos a tener una clase acá, vamos a tener las dos anteriores. La semana que viene, acá ya se termina, quizás acá terminamos con punteros y el resto es práctica. ¿Sí? Vamos a destinar para práctica, clases de consulta, lo que sea, ¿sí? Bueno, chicos, creo que ya está todo aclarado. El práctico se entrega el 15, el examen es el 29, la próxima clase es el 11, ¿sí? Y ahí determinamos la próxima clase si nos quedamos con una clase del viernes o el jueves, vamos viendo, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguno quiere hacer una consulta, aportación, lo que sea? Hable ahora o calle para siempre, ¿no?